Mi nombre es Claudio y este es El Jardín Hermético. Hoy vengo a hablarles de una autora que cambió la forma de entender el tarot en las últimas décadas del siglo pasado. Escritora, artista y pensadora, convirtió el tarot en un objeto cultural que va más allá de la adivinación. Me refiero a Rachel Pollack, teórica del tarot, autora de ciencia ficción y creadora de universos donde lo sagrado y lo humano se mezclan. En este video te invito a conversar del trabajo de Rachel Pollack, de cómo alejó el tarot de la superstición para convertirlo en este artefacto cultural, político, social y de transformación. ¿Me acompañan a develar estos misterios? Para comenzar este video hablemos un poco de la vida de Rachel Pollack. Nació en 1945 en Brooklyn, en Estados Unidos, y desde temprana edad demostró interés por la literatura, la cultura, la mitología, los símbolos. Estudió primero en la Universidad de Nueva York y luego saca su maestría en literatura inglesa en una universidad en California. Esta rica formación académica sienta las bases de lo que va a ser su trabajo escritural, donde mezcla la ciencia ficción, la historia de la literatura. Es una mujer muy culta, muy culta, y también ese lado más sensible, más intuitivo. A partir de 1970, Pollack comienza a publicar cuentos de ciencia ficción y el éxito va a comenzar en 1988 con esta novela que está acá. Aunque ya en 1980 había sacado un libro en la industria editorial que marca un camino muy diferente de lo que estaba publicado hasta ahora. Me refiero ni más ni menos que a los 78 grados de sabiduría, que de 1980 hasta ahora no ha dejado de publicarse en inglés y en español, y que es de alguna manera una suerte como de Biblia, perdonando la herejía, una suerte de Biblia para las personas que están interesadas en el tarot, sobre todo siguiendo el trabajo, la idea que se había planteado con la escuela que marcó también Sally Nicholson, Jung y el tarot. Tengo un video sobre este manual de tarot desde la psicología junguiana. Les dejaré acá abajo el enlace para que lo puedan revisar. Pero Rachel Pollack no solamente escribe 78 grados de sabiduría, también va a escribir otros libros que les comentaré. Acá tengo 4 los que están traducidos en español. De español tengo todo, sé que he escrito más en inglés. Tiene por autoría algunas barajas de tarot. Ha escrito muchos libros de tarot en compañía con los dibujantes, es decir, el dibujante crea la baraja y ella hace el comentario. Por ejemplo, comenta el tarot de Dalí, la edición que pueden encontrar, se puede encontrar con los comentarios, con el librito que acompaña, pero escrito por Pollack. En 1990 incursiona en el mundo del cómics, ni más ni menos que en DC Comics, y va a trabajar en la famosa serie Doom Patrol, la patrulla maldita, donde va a escribir cierta cantidad de números con distintos dibujantes, y es recordada porque va a introducir en el mundo DC uno de los primeros personajes trans, una superheroína trans. Esto es interesante porque la gracia de este personaje es que es trans y que transita y va a hacer cuestionar a otros superhéroes también su condición de transhumano, ¿no? Dónde empieza la humanidad y dónde empieza esta identificación con el poder, el superpoder que somos, si podemos cambiar, podemos transmutar. Es importante esta faceta de Doom Patrol no solamente porque escribió literatura, escribió novelas, cuentos, ha escrito ensayos muy enjundiosos sobre tarot y otras disciplinas también sobre estudios de género, pero también porque pone en el mainstream un fenómeno, estamos pensando en 1990, un fenómeno que siempre ha estado en la cultura, siempre ha habido en todas las tradiciones, un más oculto, más escondido, una beta de personas que han transitado de un género a otro. Ella lo va a poner como una superheroína, porque también en la historia de Pollack sabemos poco de su vida personal, de su vida privada. Sabemos los libros que ha publicado, que ha estudiado en estas universidades, que es una persona muy culta, que daba muchos talleres, muchas conferencias, pero su vida privada, cómo transita, ya la conocemos, o por lo menos yo ya la conozco siempre como Rachel Pollack, y la gran escritora de tarot, o la gran narradora de ciencia ficción, o la teórica de la cultura trans, pero no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera, ni las parejas. Por lo menos yo no he sido capaz de encontrarlo en internet, y tampoco me he vuelto loco investigándolo, porque tampoco creo que aporta tanto al video que quiero contarles. Pero sí he encontrado muchísima información de lo activista que era, de lo preocupada que era por los derechos de las personas trans y por los estudios de género, lo que implica la visión
binaria de la sexualidad y eso cómo repercute en todas las capas de la sociedad y que no solamente tiene que ver con una genitalidad, sino como una forma de ser en el mundo y de la autodeterminación. Rachel Pollack fallece lamentablemente el 2023, hace muy poquito tiempo atrás. Me dio mucha pena, yo la seguía en Facebook, la seguía pues las redes, era bastante activa y me dio mucha pena porque además sabíamos que estaba pues atravesando una enfermedad en Estados Unidos, que sabemos que tiene un sistema de salud tan complicado, pues falleció en el 7 de abril de 2023, dejando atrás un vasto legado de literatura, de teoría, de libros, de tarot, de barajas, y un mundo donde la lucha por los derechos y la visión inteligente, culta del tarot, y además todo su mundo literario, obviamente, va a marcar huella para muchas generaciones. Como les decía, hoy vengo a hablarles de estos 4 libros que me parecen fundamentales para las personas interesadas de manera seria en el tarot. Pollack hace una división en este último libro que ya les contaré un poco más, que me gustó mucho, tratando de dividir los tarotistas de forma bastante graciosa y con mucha sorna también, porque tiene una retranca un poco peligrosa, nuestra querida autora. Divide a las personas que leen el tarot desde el punto de vista como si fueran grupos musicales, ¿no? Como grandes, grupos, secciones. Está la tradición clásica, toda la música clásica que va a identificar ella con todas las personas que estudian alta magia, magia ceremonial, cábala, alquimia, hermetismo, teorías neoplatónicas, todo ese mundo de gente que en general es muy erudita, muy escondida, pero que se fascina con el tarot porque es una cajita de resonancia donde puedes meter el árbol sefirótico, el árbol de la vida, puedes meter las operaciones de alquimia, hasta todo el zodiaco puede encajar en estos 78 arcanos, vas metiendo en estos 22 arcanos mayores una multiplicidad de símbolos, ya que el tarot es tan caleidoscópico y tiene símbolo sobre símbolo, pues todo calza y todo cuadra y entonces se pone como ¡guau! Fíjate, y ahora lo combiné con el I Ching, y aunque son 68, pero si le suman los 8, pero si le suman los trigramas, va a calzar y ¡wow! ¡Qué emoción! O con las runas, ¿no? Entonces va a observar que esa cuerda de los que estudian el tarot es muy purista, que quiere buscar los clásicos, los libros, las primeras barajas, que son las más serias, que después va a encontrar las personas que hacen música de entretención, reggaetón, música folk, música folclórica, todo tipo de música, pero de masas, ¿no? Nada de música erudita para unos pocos, sino música de masa, desde el folclore hasta la reggaetón. Cuando el folclore nace, pues es de las masas también. Que es las personas que leen el tarot siguiendo la idea de la adivinación o preocupados solamente del factor adivinatorio, es decir, a mí me interesa saber si me quiere o no me quiere, si la chica que me voy a casar es morena o si es rubia, si el 3 de copas es amor y el 8 de espada es cárcel, y eso es, el 8 de espada es cárcel sí o sí. Es decir, siguen ciertos manuales con ciertas definiciones tradicionales, mayores o menores, y no les interesa tanto tal vez saber la primera baraja del tarot nace antes de Visconti Sforza y aparece pues en Italia con Le Carticelle, y que después por lo tanto hay que buscar en el tarot de Busca Sola, por ejemplo, las primeras versiones de los arcanos menores. No le interesa eso, le interesa saber si el 8 de espada es o no es cárcel, y si la persona, pues por lo tanto, si le sale, se siente prisionera, no se siente prisionera, y qué combinaciones tiene que tener para que esa cárcel o no sea efectiva. Y alguien considera que está bien, las dos versiones está bien, y eso es lo que me gusta de Pollack, que no discrimina ni la música culta, que la idea del tarot como un objeto que de alguna manera es capaz de zampuzar dentro de sí todos esos enlaces simbólicos, mitológicos, y aumentarlos y complicarlos y que sea muy lúdico ese juego, ni tampoco ese otro lado de la zíngara, ¿no? Que va con el carromato, donde tiene adentro pues una bola de cristal, muchos pañuelos, muchas cosas con monedas que suenan, frascos extraños, así como en el capítulo donde Lisa Simpson se va a leer la buena fortuna, ¿no? Como esa idea de el gitano que lee el destino. Creo que son dos formas distintas de enfrentarse al tarot y que no tienen por qué estar mal. A ella le interesa la música, dice, a ella le interesa toda la música. Le interesa la música culta y la música clásica, pero sobre todo le interesa sentir con la música. Entonces ella se va a quitar de esas dos escuelas, y tal vez con ella o junto a ella, a Sally Nichols, a Mary Gray, y a otras más, van a hacer esa otra escuela donde va a haber en el tarot una posibilidad de comunicación con el subconsciente, va a haber arquetipos, va a haber símbolos,
va a barrer de la escuela junguiana, de la psicología transpersonal, incluso de la escuela más lacaniana, freudiana, va a tomar los elementos que a ellos les interesan para poder entender cómo este artefacto cultural, que no sabemos qué es, pero que está allí, y eso me gusta mucho y eso lo comentaré un poco con dos cositas al final del vídeo, como este tarot realmente no hay un tarot original, no hay una definición original, sino es una tradición cultural que ha ido también cambiando, transmutando. Y ella se va a enfrentar al tarot como, en estos libros, como símbolos que se pueden observar, comentar, y la intención de leer el tarot no es ver el futuro, sino instaurar mejores preguntas, mejores respuestas, conversar de los arquetipos que aparecen allí con la persona, porque observa que, y eso es un poco lógico, cuando una persona se acerca a una tarotista, pues hay varias maneras, hay varias formas de acercarse a una tarotista, porque está muy desesperado, porque está muy asustado, porque tiene problemas de amor. Y claro, la tarotista no es psicóloga, es tarotista, entonces, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede ofrecerle según Pollack? Una conversación, una escucha, una guía, un diálogo, una forma de que la persona que tiene un problema o varios problemas sea capaz, él también, a través de esa conversación, con las cartas, con las imágenes, ordenar su pensamiento y con eso salir con ideas para hacer los cambios que considere importantes. Los primeros dos libros que me parecen fundamental, yo tengo esta edición, no las leí en esta edición, las leí en otra anterior que me prestó un amigo por allá el 2000, sí, por allá el 2000 lo leí por primera vez, y que me regañó un poco porque siempre estaba leyendo libros, ¿no? Entonces me dijo, pero lee esto que es una visión diferente del tarot. Cuando salió esta 10ª edición en editorial Urano Vintage, lo pueden encontrar. Me la compré de inmediato, me pareció deliciosa la edición, muy bonita, los colores muy bonitos, muy cuidados. A mí me gustó, es una tontería, pero me gustó mucho la imagen de este loco del tarot de Rider Waite Smith saliendo de la carta, y los arcanos menores también, ¿no? Como los haces están como saliendo. Me llamó mucho la atención. Este es el famoso 78 grados de sabiduría, ¿no? 78 grados por cada uno de los arcanos mayores y menores. En este primer volumen, este es un libro dividido en dos, pero en realidad es un libro. En este volumen vamos a encontrar los arcanos mayores. Bueno, una bien buena introducción al tarot. También lo que se conocía hasta 1980 de la historia del tarot. Hay algunas apreciaciones. También tengo otro video en el canal donde les puedo recomendar un libro de historia del tarot. Se lo dejaré acá abajo. Pero bueno, hasta lo que se sabía en 1980, lo que había estudiado Stuart Kaplan de tarot, pues aquí Pollack lo cuenta, habla de la visión general y después va a hacer un viaje. Cada uno de los arcanos los va a comentar, tampoco es más que eso. Lo hace por cierta secuencia, por 7, 7, 7 más el loco. El segundo volumen, por otro lado, es los 78 arcanos de sabiduría, arcanos menores y lecturas. Aquí, pues, realmente va a continuar, va a hacer una introducción a los 4 palos, ¿no? A los bastos, a las espadas, a las copas y a los oros. Va a hablar de los 4 elementos, del tetragramaton, de todos los símbolos que se pueden encontrar en esta cuaternidad. Después va a explicar las polaridades, va a hablar de cada uno de las cartas, va a explicar cómo los entiende ellas, etc. Me gusta mucho. Y después hay una sección que, como ven, es casi la mitad del libro, un poquito menos tal vez, de lecturas y cómo se enfrenta a la lectura, a la meditación. Bueno, me gustó mucho también, me pareció muy sugestivo. Presenta tiradas, te cuento un poco que ella no sigue mucho las tiradas, utiliza la tirada céltica, que es una de las clásicas, pero tampoco le hace mucho caso. No sé, me pareció un trabajo muy orgánico. ¿Cuál es lo radical de estos dos libros? Que a mí me parece fundamental y que siempre me permito recomendarlo a las personas que estudian tarot. Pero hay que romper una lanza primero. Nosotros estamos acostumbrados al trabajo de Sally Nichols, porque siento que Nichols lo hizo muy bien, cogió los 22 arcanos mayores del tarot de Marsella y explica en profundidad todos los símbolos que hay allí, los arquetipos que hay ahí, los radicales antropológicos que hay ahí, y le da una visión completa, holística, explica este viaje del héroe, del loco al mundo, y me parece muy bien, ¿no? Y fundamental, todo se ha dicho muy bien y muy fundamental para las personas que estén interesados de manera seria en el estudio del tarot. Pero ¿qué hace Nichols? Hace un salto de fe y toma el tarot de Rider Waite Smith, que no es un tarot que tenga 300 años de historia como tiene el tarot, como tiene el tarot de Marsella, ¿no? Es un tarot mucho más moderno,
Un tarot que los que son más puristas respingan la nariz porque no siguen las directrices de los tarot medievales o tardomedievales, sí eso. Y lo que hace Arthur White, que es miembro de la Golden Dawn, de la Orden Iniciática del Amanecer Dorado, es agregar elementos de su propio mundo mágico, mundo de pues rituales de alquimia, de astrología y tal, ¿no? Y sobre todo deja a Pamela Colman Smith, que es la que me parece genial de toda esta historia, Pixie, le decían los amigos, a Pamela supongo que sería, a Pamela Smith, Colman Smith, la deja dibujar los arcanos menores. Él le da ciertas directrices, pero que él considera que toda la enjundia intelectual, dice Arthur White, está en los arcanos mayores, pero le deja libertad a significar los arcanos menores. Y esto es interesante porque de ahí no ha parado de dividir la escuela de los que leen el tarot, ¿no? Los que siguen el tarot de Marsella, o incluso desde Crowley. Crowley también se decanta por no dibujar los menores, aunque le da nombre, le pone elementos geométricos que son muy claros, que quieren transmitir un mensaje, pero Pamela Colman Smith dibuja escenarios, dibuja historias en los arcanos menores, y eso es radical, es extrañísimo. Incluso en el libro que publica Arthur White, las definiciones adivinatorias que da no siempre son lo que Pamela Colman Smith dibuja, son contradictorias, pero da igual. Ese es como el segundo gran bando de los que hacen tarot. Es decir, de los 3.000 tarot que hay en el mercado, o sea, hay un montón, si revisan lo que ha publicado el Escarabeo, lo que ha publicado pues US Game, lo que ha publicado Müller, todas las casas que publican barajas de tarot, se dividen, yo personalmente lo divido en dos grandes escuelas. Los que siguen Marsella, como les decía, es decir, vaya por Dios, arcanos menores, como conocemos la baraja española, espadas, bastos, copas y oros, y pajes, caballos, caballeros, reina y rey, punto. Entonces aparecen los palitos, las copitas flotando, qué sé yo, las moneditas. Y los que siguen la escuela de Pamela Colman Smith y dibujan arcanos menores con escenas. Por supuesto, puede agarrar cuerda y hacen escenas que no siguen la idea de Smith, o las versionan, o las cambian, o tienen su propia idea de los arcanos mayores, menores, pero me da igual. Lo interesante es que son capaces de seguir esa idea de poder dibujar los menores que hasta en ese minuto no se habían dibujado. Falta el que me diga, Claudio, es que no te acuerdas del Buscasola. Sí, pero es que el Buscasola es uno, no todos los menores están dibujados. Hay escenas que sí están calcadas, se parecen un montón, y es muy probable que White conociera el tarot de Buscasola, pero no todas las barajas siguen esa escuela y no todos los arcanos menores se dibujaban en general, ¿no? Con lo cual, que haya apostado por explicar ese tarot y no los tarot clásicos ya es radical, ya es raro. Que haya utilizado una visión mucho más holística, más simbólica, abandonando aposta a hacer una suerte como de... que pasa mucho en los libros de tarot, ¿no? Como una enciclopedia de todos los símbolos que aparecen en cada una de las cartas, y el autor va, y aquí se ve esto, y aquí está este símbolo, y aquí este otro símbolo, y aquí este símbolo, y por lo tanto, incluso lo dividen, como el significado y después el significado adivinatorio. Rachel Pollack pasa, se pone a comentar la carta, se pone a comentar historias, va pensando y se acuerda de leyendas, de mitos, de cuentos, los va mezclando. Pasa absolutamente de estos son los símbolos que tienes que observar y estos son los significados adivinatorios que tienes que saber. No, ella comenta, se deja llevar por la baraja, porque observa que son un objeto artístico, y como objeto artístico puede dialogar contigo y puede dialogar con otros. Me encantaron, me encantaron, y lo sigo recomendando, tanto a las personas que saben de tarot, de cualquier escuela, de cualquier forma de entender el tarot, como las personas que no saben. Es una excelente introducción. Pero cuando realmente aluciné fue con este libro, que ahora es imposible de encontrar en español. Yo me lo compré usado hace mucho tiempo atrás. Esta edición es de 1988, también de Urano. Si lo tienen por allí en casa, pues lo guardan como un tesoro, que es El tarot, el laberinto abierto. ¿Qué va a hacer Rachel Pollack en este libro? Miren, después de una introducción interesante, va a leer el tarot. Están allí, no es un índice muy extenso. Hay 3 lecturas de la cruz celta, le explica y hace 3 lecturas. 3 lecturas de una tirada que ella se inventa, que es el ciclo de trabajo, también 3 lecturas. Y después 2 meditaciones, plantea 2 meditaciones cortitas, lo más cortito del libro, en las últimas paginillas. Bueno, un trabajo que me dejó sorprendido. Sorprendido porque pues ves cómo trabaja una tarotista de toma pan y moja. Esta señora sabe, y sabe un huevo.
¿no? Te cuenta un poco la persona que llega, cómo enfrenta la sesión, cómo va sacando las cartas, cómo conversa con la persona, cómo le hace preguntas, cómo se responden, cómo se ríen, cómo cambian el orden de las cartas, pero le dice, pues esto no me gusta, saquemos otra. O sea, cómo el tarot puede de verdad servir para instaurar un diálogo, de pronto esa escucha activa con un objeto que te hace rebotar y pimponear ideas, le va a servir a la tarotista para ayudar a la persona que tiene enfrente a ordenar ese pensamiento ahora caótico, y lo hace de manera magistral, deliciosa. No, tampoco es que Pollack rehuya de la adivinación y que, oh Dios, yo no hago eso, sino más bien habla de sincronía, de posibilidad, del mundo de lo onírico, de pronto como también a través de los sueños podemos adivinar o intuir ciertas cosas. A los seres humanos nos encanta pensar que nuestra vida es como siempre muy original y muy novedosa, pero bueno, todos nos enamoramos, nos desencantamos, nos enojamos, peleamos, luchamos por mantener nuestro estatus socioeconómico, queremos cambiar, queremos vivir, pero queremos... Los grandes radicales, tenemos pena, nacen niños, se mueren personas, las grandes cosas de la vida, ¿no? Y en el tarot están esas imágenes y están esos símbolos. Y lo interesante es entonces que a través de esos símbolos salte esa idea hacia un futuro, y si ese futuro se consolida, guay, y si no, podría haber sido una posibilidad como otra, ¿no? Es como si Rachel Pollack nos enseñara a navegar en ese mar de posibilidades donde en vez de decir, pues te va a llegar una novia de pelo rubio, pues te puede decir, pues sería interesante tal vez que te abras al amor porque hay personas que están interesadas en ti. Porque evidentemente hay personas que están interesadas en ti o no. Allí pues dependerá, porque esa es la gracia del tarot, ¿no? Esa es la gracia del tarot, la posibilidad que te entrega para tal vez formular mejores preguntas. Tal vez la pregunta no es si va a llegar el amor, sino tal vez por qué yo me cierro al amor o por qué las relaciones que he tenido son insatisfactorias. Tal vez son una pregunta mucho más interesantes, ¿no? Pero donde realmente terminé de volverme loco fue con este libro. Lo acabo de terminar esta semana. Cuando lo terminé, pues tuve que sentarme a grabar porque es que todavía estoy como procesando este libro, ¿eh? Estoy todavía procesando. Este libro, pues, es de Editorial Diana. Voy a ver aquí que está editado el 2024 en Editorial Planeta, en el sello Diana. Y el libro lo escribió Pollack en el 2022-2023. Se llama El viaje del tarot, un paseo por el bosque de las almas. Es uno de los mejores libros de tarot que he leído. Así lo digo. Uno de los mejores libros de tarot. Una cosa que me ha dejado loco. Loco. ¿Cómo es capaz Pollack de conectar lo inconectable? ¿Cómo es capaz de explicar con una sencillez de manera entretenida? Cosas que no son nada entretenidas ni nada fáciles de entender, pues la ha entendido muy bien. Un solo alcance. La edición es primorosa, primorosa. Todo está cuidadísimo, la solapa, incluso si abren la... No sé si alcanza a ver aquí, pero es hasta las tapas, al contrario, están muy cuidadas, las ilustraciones, todo está lleno de imágenes precioso, muy, muy cuidado. Se nota, por lo menos yo lo sentí así, el amor que las personas que hicieron este libro, tradujeron este libro y lo editaron en español, le pusieron, porque es precioso. No sé, me ha dejado, ya les digo, estoy balbuceo, porque todavía estoy un poco tratando de entender qué hizo aquí Pollack. Es un paseo realmente por el bosque del tarot, donde el tarot es un punto de fuga para hablar de un montón de cosas y vuelve constantemente al tarot. Es maravilloso cómo es capaz de saltar esa idea que defendió Pollack de manera brillante, es que el tarot no existe. Existen miles de tarot. No hay un tarot primigenio, no conocemos el primer tarot y sinceramente a esta altura del partido daría igual. Porque el tarot es un producto cultural de una época y la magia del tarot es que capa sobre capa sobre capa ha ido integrando ciertos símbolos y ciertas imágenes y ciertas inquietudes que ha tenido las personas en el minuto que los han utilizado, apostando con la luna, una adivinación y la libertad, donde habla de la sincronía y que tal vez no existe y tal vez todo esto es una tontería, pero que de alguna manera ayuda. Un instrumento de la sabiduría propia, dos preguntas en una, alguna idea de los judíos sobre el tarot, la relación con la cábala de una manera libre, entretenida. El tarot antes de la creación lee la lectura de Dios, le lee el tarot a Dios y no es hereje, es inteligente, es culta, cita desde el Bhagavad Gita hasta la Torá, hasta la Biblia, explica los sim. Una locura, una locura. Cómo llegar a ser tarotista, la mujer camello, por el email. Crowley, ¡buah! Me parece un libro fundamental, de verdad, fundamental para el tarot.
Un problema tiene este manual. Tienes que saber mucho de tarot. Es decir, léete primero esto, por lo menos estos dos. Familiarízate con una baraja, juega un poco con ella, léela a tu familia, a tu amigo, al gato, da igual. Y después enfréntate a esto y observa cómo el tarot es un instrumento cultural que, bueno, por algo está allí hace 800 años como poco. Para cerrar, solamente un apunte acerca del tarot. Por la que es una apuesta difícil porque se mete en el mundo esotérico con una vasta cultura, con un conocimiento muy academicista, pero no se permite caer, como hace otras autoras o otros autores, en buscarle las 5 pies al gato o en tratar de, que me parece muy bien, ella tampoco está en contra, a todos nos parece muy bien, de tratar de trazar la historia de un objeto tan delicado como son estas cartas, que al principio se editaban seguramente para jugar en la cantina y tal, porque está preocupada de cómo volver el tarot un instrumento vivo y útil, y tratar de entender por qué sigue llamando la atención y funcionando y capturando a la imaginación popular, ¿no? Se rehúsa a pensar que todas las personas que están interesadas en el tarot son personas ignorantes, supersticiosas. De hecho, es cosa de estudiar. Yo lo digo desde lo que más conozco, que es la historia del arte o la historia de la literatura, cómo los artistas han estado fascinados con el tarot durante estos últimos 150 años. 150 años, ¿no? Desde el modernismo, en realidad desde el neoclasicismo, en adelante y atrás, el tarot entra de rondón en Occidente y se ha quedado y se ha transmutado. Pero desde los últimos 100 años, las vanguardias como estuvieron tan cerca, o el tarot de Dalí, por ejemplo, sin ir más lejos de aquí, en la misma península. Pero no solamente eso, en el cine, en el tarot, en la televisión, en otros objetos culturales. La famosa pasarela, no recuerdo si fue Dior, pondré aquí algunas imágenes inspiradas en el tarot de esta empresa de alta costura. No sé, el tarot está aquí con nosotros, es un artefacto cultural que transmuta según las necesidades de la cultura donde se lee, y desde Japón hasta Chile, desde Europa hasta Australia, el tarot nos acompaña como un objeto que es capaz de develar, y algunas veces también revelar, devela y revela, ¿no? Saca y pone y vuelve a poner algunos velos en la realidad. Lo que hace Pola, que es brillante, brillante, de verdad que es brillante, sesuda, entretenida, graciosa, tiene, pues como les decía, una retranca muy interesante, se mete en berenjenales que nadie la ha llamado ni le ha preguntado, pues se mete igual. Yo creo que el tarot tiene que entrar de rondón bien entendido, bien entendido, por favor entiéndase esto. Como Pollack dice, que todo puede convivir, no le preocupa demasiado si el tarot tiene un origen noble, solamente en las casas cultas como los Visconti Sforza, iluminados con pan de oro y tal, que fueron una de las primeras barajas conocidas, o realmente nació en la taberna, o fueron los famosos impresores medievales. Lo cierto es que lo más probable es que los gitanos, los cíngaros, los pusieron en movimiento por Europa para adivinar la buena fortuna. Da igual cómo llegó. Lo importante es que este objeto lúdico te permite un poco volver y reconocernos como homo ludens, ¿no? Hombres y mujeres que jugamos. Si ven jugar a un niño, lo van a ver muy bien. El niño juega de manera seria, aunque sabe que está jugando. Y los niños son capaces de jugar de manera concentrada, absoluta. Y cuando entra un adulto, el niño sabe perfectamente que está jugando, que tiene que parar, pero el juego es muy importante, muy importante. Le puede sacar lágrimas de alegría, de rabia, porque está muy metido. Jugar con el tarot es eso, ¿no? Es jugar con un objeto que te sirve para hablar, para pensar, para desarrollar. Y lo que les quería decir, que el tarot debería entrar en el mundo cultural de manera, pues, de rondón, con naturalidad, como siempre ha estado allí. Sería absurdo pensar que la humanidad hace, pues, 1000 años estamos jugando con una tontería supersticiosa, porque no solamente se ha quedado en el mundo de la superstición. Y si ha quedado 1000 años en el mundo de la superstición, algo hay allí. Algún radical cultural, algún radical antropológico, alguna idea cultural, algo, eso tiene, algún espíritu interesante tiene eso, que nos afecta, que nos llama, que nos mantiene. Después de entrar al mundo de Rachel Pollack y el tarot, nos queda claro que la baraja no es solamente un sistema adivinatorio más supersticioso y lleno de humo de incienso, pañuelitos extraños y objetos místicos de poder. En realidad es un objeto artístico que habla a la complejidad humana. Rachel Pollack entendió mejor que nadie la gracia del tarot, que es un objeto artístico que no está encuadernado, que sus imágenes se pueden mezclar, se pueden jugar con ellas, se pueden volver a ordenar, se pueden
colocar de ciertas maneras para contar diferentes historias. Todos esos símbolos y todas esas historias que tiene el tarot, se escoge una parte y se lee solo una parte de esa gran historia que es la historia de la humanidad. Y precisamente eso es la gran lección que nos deja Rachel Pollack. Para las personas que tienen la mente curiosa, las manos libres, tal vez el tarot es una muy buena herramienta, no para predecir el destino, sino para inventar el destino que quiere tener. Incluso es más, tal vez la gracia no es tener respuesta a nuestras preguntas, sino tener mejores preguntas para poder cuestionar mejor la vida. Si tienen cualquier consulta, duda o les pareció bien o mal este video, si tienen cualquier comentario, por supuesto estoy encantado de leerlo, lo dejan acá abajo, por favor no duden, yo siempre trato de responder apenas puedo lo que me escriben acá, me pone muy contento. Recuerden darle like, suscribirse y compartir. También pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok y en Goodreads, porque es una extensión del canal, y nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Claudio y este es El Jardín Hermético.